Bueno, hablaremos de degradación y síntesis de glucógeno. Como recordatorio, sabemos que la glucosa es el combustible y bloque estructural universal en la mayoría de los organismos vivos. Y en el cerebro, médula renal, testículos y eritrocitos es la única fuente de energía. La glucosa a través de la degradación de la glucosa hasta piruvato y posteriormente, sí, principalmente, ciclo de Krebs, cadena respiratoria, fosforilación oxidativa. Solo el cerebro humano requiere más de 120 gramos de glucosa diaria y el cuerpo en total por día se requieren 160 gramos. Es decir, que el consumo del cerebro humano es enorme, el porcentaje es enorme con respecto al total de glucosa contenida. Y 20 gramos es el contenido de glucosa en líquidos corporales, y como glucógeno, que es una forma de almacenamiento de la glucosa, únicamente 190 gramos. Es decir, es una reserva que está en continuo movimiento, ¿sí? Disminuye, aumenta, ¿sí? Así que no es una reserva tan estado estacionario, es decir, es diferente al tejido adiposo y a la reserva de ácidos grasos como triacilglicéridos. Así que entonces, el glucógeno es la forma de almacenamiento de la glucosa y es un polímero de glucosa. A modo de repaso, porque ya lo vieron, ¿sí? Es un polímero ramificado donde las cadenas lineales se unen por enlaces alfa 1,4 y las ramificaciones por enlaces alfa 1,6. Recordamos que tenemos entonces la glucosa, ¿sí? Este es el carbono 6 de la glucosa, ¿sí? Acá tenemos el carbono 1, 2, 3 y 4, así que cuando digo enlaces alfa 1, 4 es por la configuración alfa, ¿sí? Que van desde el carbono 1 de una al carbono 4 de la otra. Cuando decimos carbono 6, es una configuración alfa, ¿sí? Del carbono anomérico y va de 1, es entre 1 y 6. Entonces, molécula lineal alfa 1, 4, enlaces alfa 1, 4 constituyen la molécula lineal que se ramifica por un enlace alfa 1,6 y el resto son enlaces alfa 1,4. Como recordarán, tengo extremos no reductores y extremos reductores, ¿sí? Llamamos a este el extremo no reductor, porque la propiedad reductora está en el carbono anomérico. Entonces, crece hacia el extremo o por el extremo no reductor, ¿sí? Y se degrada por el extremo no reductor. Esta es la molécula de glucógeno mirada ¿sí? Esquemáticamente. Hay una proteína central, la glucogenina, que está en el centro de la molécula, ¿sí? Y los extremos no reductores forman la superficie del gránulo. Los gránulos de glucógeno se pueden ver en algunas células que almacenan mucho glucógeno, como por ejemplo el hígado, ¿sí? Estos son hepatocitos, y por microscopía electrónica se ven los gránulos de glucógeno. Lo que vemos acá son, es decir, estos hexágonos verdes representan a la glucosa, y esta cadena lineal, ¿sí? Estas líneas son enlaces alfa 1,4. Acá hay un enlace alfa 1,6, siguen los enlaces alfa 1,4, alfa 1,6, y lo que tenemos acá en amarillo son los extremos no reductores, ¿sí? Entonces, acá tenemos un lindo esquema de la molécula de glucógeno, ¿sí? Y esta es otra representación de la molécula de glucógeno, donde en amarillo se ve la proteína central, que es la glucogenina, sobre la que vamos a volver. El gránulo de glucógeno no solamente tiene glucógeno, sino proteínas, y esas proteínas, ¿sí? Son enzimas implicadas en el metabolismo del glucógeno. Por tanto, ¿sí? Es decir, es una fase, ¿sí? Donde ocurren tanto la síntesis como la degradación. Con respecto a los principales tejidos de síntesis y almacenamiento, tenemos el hígado, ¿sí? Donde hasta el 6% de su masa, ¿sí? Pueden ser gránulos de glucógeno y tienen como función el mantenimiento de la glicemia, mientras que el músculo esquelético, el depósito de glucógeno, tiene como función combustible para la contracción. El músculo, ¿sí? Recibe, ¿sí? Y procesa, metaboliza, cataboliza combustibles, pero en casos de necesidad rápida, se pueden usar, o de falta de glucosa, por ejemplo, se utilizan los depósitos de glucógeno. ¿Sí? Acá lo que se muestra es, ¿sí? El pasaje de glucógeno a glucosa 6-fosfato, glucólisis, combustible para la contracción, y en el caso del hígado,
el glucógeno, glucosa 6-fosfato, y por una enzima que no se expresa en el músculo, pero sí en el hígado, la glucosa 6-fosfatasa, se forma glucosa que es liberada al torrente sanguíneo y por tanto sirve para mantener la glicemia. Le llamamos glucógenogénesis a la síntesis y glucogénolisis a la degradación del glucógeno. Como ya podemos concluir o deducir a partir de todo lo visto, una encrucijada metabólica principal es la glucosa 6-fosfato. ¿Sí? Nosotros la vimos, ¿sí? Como degradación de glucosa a piruvato, que posteriormente puede ir a la respiración o se puede volver a reducir a lactato en anaerobiosis. Vimos también el ciclo de las pentosas, ¿sí? Donde se generan ALPH y ribosa, ¿sí? Tanto para la biosíntesis como el mantenimiento del balance redox, o para biosíntesis de nucleótidos. ¿Sí? Y bueno, y también la degradación, en el caso hepático, por glucosa 6-fosfatasa para eliminar glucosa al torrente sanguíneo para alimentar otros tejidos. Aquí es donde se ubica el glucógeno. El glucógeno es un gránulo que está en el citosol, ¿sí? Pero es un gránulo que está, o sea, no están totalmente solubles todos los componentes, sino formando parte de ese gránulo, y entonces se va degradando de a una molécula de glucosa, ¿sí? A glucosa 1-fosfato, y la glucosa 1-fosfato por acción de una mutasa pasa a glucosa 6-fosfato. Eso sería la degradación del glucógeno. Glucógeno fosforilasa y fosfoglucomutasa. Vamos a mirarlo en detalle, la degradación del glucógeno. Tenemos la glucógeno fosforilasa que lisa enlaces alfa-1,4, ¿sí? de cada parte lineal de la molécula, dejando una longitud de 4 residuos en cada rama. Una transferasa, que desplaza un bloque de 3 residuos de una rama a otra, ahora lo vamos a ver, y una alfa-1,6 glucosidasa, que elimina el último residuo de la ramificación. Como lo dice su nombre, es capaz de lisar enlaces alfa-1,6, mientras que la glucógeno fosforilasa, que es la principal, lisa enlaces alfa-1,4. ¿Sí? Acá tenemos un esquema de la degradación de la acción de la glucógeno fosforilasa. Este es el extremo no reductor. Acá tengo glucógeno que lo represento como glucosa N, porque tiene N moléculas de glucosa, ¿sí? Y entonces la glucógeno fosforilasa, fíjense la reacción que cataliza. Cataliza la liberación del último residuo, ¿sí? Por entrada de una molécula de fosfato. Así que es una lisis por fosfato, ¿sí? Entonces esto es lo que cataliza la glucógeno fosforilasa. Lo que tengo acá es un glucógeno, glucosa N-1, ¿sí? Y glucosa 1-fosfato. Es lo que muestra este esquema. Acá, ¿sí? En rojo, oscuro, ¿sí? Tengo me fijo en una línea o rama de la molécula de glucógeno. Estos son todos enlaces alfa-1,4, y la glucógeno fosforilasa, ¿sí? Lo que hace es, en este caso, hidrolizar, ¿sí? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Hidroliza, ¿sí? Estas moléculas, se liberan 8 glucosas 1-fosfato, y acá me quedan 4 residuos en la rama, ¿verdad? Acá está el core, 4 residuos en la rama. Cuando quedan 4 residuos, la transferasa transfiere estos residuos a la rama principal en donde nos detuvimos, ¿sí? Y puede seguir actuando la fosforilasa, y este enlace alfa-1,6, que tiene un único residuo, ¿sí? Un único residuo, es en este caso hidrolizado, no fosforilizado, sino hidrolizado por alfa-1,6 glucosidasa. ¿Está bien? Entonces, la actividad de la glucógeno fosforilasa es una reacción de fosforólisis, que a diferencia de la hidrólisis, parte de la energía liberada se conserva en el éster fosfato de la glucosa 1-fosfato, siendo el piridoxal fosfato el cofactor, ¿sí? Que actúa en esta enzima. Luego hay una fosfoglucomutasa que cataliza una reacción reversible entre glucosa 1-fosfato y glucosa 6-fosfato, ¿sí? Donde vamos a tener un intermediario, glucosa 1,6-bifosfato. Lo que muestra el esquema es la serina, ¿sí? Una serina de la enzima fosfoglucomutasa, ¿sí? Que es la que participa en el sitio activo de esta reacción.
la serina acá se fosforila, acá está el intermediario 1,6-bifosfato, glucosa 1,6-bifosfato, y luego tenemos glucosa 6-fosfato. Entonces, en suma, como mostraba este esquema, lo que tenemos es que el glucógeno pierde un residuo, ¿sí? Entonces se forma glucosa N-1, pasa a glucosa 1-fosfato que se isomeriza a glucosa 6-fosfato, la cual puede ir a participar en varias reacciones, ¿sí? Como encrucijada metabólica. Entonces volvemos, y también como dijimos, la glucosa 6-fosfato que se produce en el músculo esquelético puede entrar a la glucólisis de forma de mantener la contracción muscular, pero aquella que se produce en el hígado es liberada al torrente sanguíneo, sí también puede entrar a la glucólisis, pero principalmente por control hormonal es liberada al torrente sanguíneo por acción de la enzima glucosa 6-fosfatasa. La glucosa 6-fosfatasa es una enzima que se encuentra en el retículo endoplásmico, ¿sí? Entonces, glucosa 6-fosfato tiene un transportador específico por el cual entra al retículo y aquí se produce la reacción de glucosa 6-fosfatasa, que lo que hace es permitir la formación de glucosa libre y fosfato. La glucosa libre puede salir al citosol y posteriormente liberarse a través de la membrana al torrente sanguíneo. Esta enzima se expresa en el hígado y es por eso que esta reacción ocurre únicamente en el hígado. El músculo esquelético no expresa glucosa 6-fosfatasa. Bueno, la enzima, volviendo atrás, la glucógeno fosforilasa es el paso limitante de la reacción. Es una reacción que está modulada tanto alostéricamente como covalentemente. Entonces, lo que tenemos es que la fosforilasa, ¿sí?, tiene una forma A y una forma B, ¿sí? Entonces, en el caso en el músculo esquelético tenemos a la fosforilasa A, ¿sí?, acá en el esquema, generalmente activa, o sea, en su forma R, y la fosforilasa B generalmente inactiva en su forma T, ¿sí? Estas son las formas relajada y tensa, ¿sí?, del modelo de modulación alostérica. Lo que mostramos acá es que la glucógeno fosforilasa B, ¿sí?, en su estado R, y la glucógeno fosforilasa B en su estado T. En el músculo esquelético predomina la forma B inactiva, que es activada por AMP e inhibida alostéricamente por ATP y glucosa 6-fosfato. La fosforilasa A es activa independientemente de los niveles de ATP, AMP o glucosa 6-fosfato. Así que entonces tengo que la fosforilasa A en ambos casos sí es activa. Y lo que predomina en el músculo es la forma inactiva. Frente a un aumento de AMP que indica que está faltando ATP para la contracción muscular, en este caso pasamos, ¿sí?, a la forma activa, mientras que el ATP y la glucosa 6-fosfato son sus moduladores alostéricos negativos. La fosforilasa A, esto ya lo vimos, es generalmente activa e inactiva. Acá lo que tenemos es un esquema de la fosforilasa B que pasa del estado T al estado R, ¿sí?, por acción del modulador positivo AMP. Y lo que muestran, ¿sí?, este esquema es una enzima alostérica con efecto cooperativo que tiene sitios alostéricos y sitios catalíticos. Un buen modelo de sitios alostéricos y sitios catalíticos. En el hígado predomina la fosforilasa A, ¿sí?, que muestra una transición RT muy sensible, y esta transición es modulada por glucosa. La glucosa desplaza el equilibrio, acá se muestra, hacia el estado T de baja actividad. O sea que frente a un aumento de glucosa libre, la enzima disminuye su actividad. En humanos son isoenzimas porque tienen la misma actividad hepática y muscular, tienen una identidad aminoácidica del 90%. Entonces, en suma, estos son mecanismos. Vamos a volver sobre la regulación del glucógeno, ¿sí?, de la síntesis y degradación del glucógeno. El glucógeno, como se sintetiza y degrada, vamos a la síntesis ahora, por diferentes vías. En el caso de la síntesis de glucógeno, ¿sí?,
El glucógeno se sintetiza a partir de glucosa, que por acción de exo o glucoquinasa se fosforila. La fosfoglucomutasa que ya vimos cataliza la formación de glucosa 1-fosfato, y la glucosa 1-fosfato, ¿sí?, forma un intermediario activado que es UDP-glucosa. ¿Sí? Estos nucleótidos azúcares, ¿sí?, son los intermediarios activados que permiten la síntesis de glucógeno, perdón. Estos hallazgos fueron principalmente debidos al bioquímico argentino Luis Leloir, lo que le valió el premio Nobel, y dentro de ellos estaba este elemento, es decir, para que la síntesis de glucógeno esté favorecida termodinámicamente, la glucosa se tiene que activar a través de la formación de UDP-glucosa. El carbono anomérico se une a un nucleótido para formar un nucleótido azúcar, unido por enlace fosfodiéster, y los nucleótidos azúcar son los que participarán de la síntesis de todos los polímeros de glucosa. ¿Sí? O sea que esto tiene un impacto que trasciende, obviamente, el metabolismo humano, ¿sí?, y otros procesos relevantes metabólicamente, como la síntesis de aminohexosas, que van a ser muy importantes en procesos de glicosilación, de proteínas, de lípidos, etc., y vitamina C, entre otros. Así que entonces este conjunto, este descubrimiento, fue de alguna manera un punto de inflexión en el conocimiento, en la investigación y en el conocimiento de la bioquímica. En suma, la UDP-glucosa es la forma activa de la glucosa. Lo que mostramos acá es la estructura de la UDP-glucosa. Lo que vemos acá es el grupo glucosilo. Esto es una molécula de glucosa. Acá hay un enlace fosfodiéster, ¿sí? Y acá hay una base nitrogenada, la uridina, y la pentosa ribosa. Es decir, que acá tenemos un nucleótido, que es UDP-glucosa, ¿sí? Dos fosfatos, UDP-glucosa. Y es decir, perdón, esto es UDP, ¿está bien? El nucleótido UDP, y esto es la glucosa, y esto sería entonces la UDP-glucosa, que es la forma activa de la glucosa para la síntesis de glucógeno. Entonces, esta reacción es catalizada por una UDP-glucosa fosforilasa, que lo que vemos es que a partir de un UTP se libera pirofosfato, es decir, estos dos últimos fosfatos, beta-gamma, ¿sí?, se libera un pirofosfato, y el el UMP resultante junto con glucosa 1-fosfato forman el fosfodiéster, que es la UDP-glucosa. Así que uno de los fosfatos los aporta la glucosa 1-fosfato y el otro el UTP. O sea que se forma un UMP, que con este es un UDP. ¿Está bien? Se libera pirofosfato y acá tengo UDP-glucosa. Así que es una reacción que me consume un enlace de alta energía, ¿sí?, equivalente a un ATP, digamos, a gastar un ATP, y luego el impulso termodinámico es dado por la pirofosfatasa, que rompe otro enlace de alta energía del pirofosfato para pasar a 2-fosfato. Así que de alguna manera esta reacción marca la glucosa para que no sea usada con otros fines. Es como generar un fondo de glucosa para la biosíntesis. Entonces, acá está la reacción de la glucógeno sintasa. Tengo UDP-glucosa. Esta es una molécula de glucógeno y este es el extremo no reductor. Entonces, la reacción que cataliza la glucógeno sintasa, ¿sí?, es la incorporación de una glucosa por el extremo no reductor a la molécula de glucógeno y la liberación de UDP. ¿Sí? Acá tengo glucógeno N, ¿sí?, con N molécula de glucosa, y acá tengo glucógeno N más 1, perdón, glucosa N más 1. O sea, el glucógeno, glucosa N más 1, glucógeno N, siempre y cuando N sea mayor que 4. Después vamos a ver cómo comienza la síntesis de una molécula de glucógeno, ¿sí? Entonces la glucógeno sintasa únicamente cataliza la formación de enlaces alfa 1,4. Luego de la adición de 10 o más residuos, actúa la enzima ramificante, que sería una amilo alfa 1,4, 1,6 glucantransferasa, ¿sí? Entonces, es decir, tengo el extremo no reductor, acá lo que muestro es 1, 2, 3, 4, 5, 6, ¿sí?, moléculas que están sobre el extremo no reductor en el glucógeno, y la enzima ramificante cataliza la formación del enlace alfa 1,6
con ese tracto de glucosas. Entonces la glucógeno sintasa puede seguir actuando tanto en este extremo no reductor como en este, y seguir elongando la molécula de glucógeno, ¿sí? Acá se muestra la enzima ramificante, tengo el core de glucógeno, y lo que cataliza es la entrada de la generación, ¿sí? La ruptura de un enlace alfa 1,4, creando un nuevo extremo no reductor, y la generación del enlace alfa 1,6 acá, generándome una rama, ¿sí? Estas ramas pueden seguir, a partir de esta rama que se empieza a elongar, se puede formar otra, y de esa manera voy creando, ¿sí?, una molécula de glucógeno compacta, ¿sí?, que es la que después podemos ver en la microscopía electrónica por ser electrón densa. Entonces, ¿cómo se inicia una nueva cadena de glucógeno? La glucógeno sintasa no puede iniciar de nuevo una nueva cadena de glucógeno, por lo cual existe una proteína, glucogenina, que es el core, es el núcleo a partir del cual comienza a crecer, ¿sí?, la molécula. Es la que veíamos en el esquema inicial, ese puntito amarillo en el esquema del gránulo de glucógeno. La glucogenina es una proteína que actúa como cebador para unir la primera molécula de glucosa. Tiene un residuo tirosina, ¿sí?, que a través de su extremo OH, del OH de la tirosina, ¿sí?, une la primera molécula de glucosa, y a partir de ahí se empieza a alargar. Si la glucogenina puede elongar o alargar, ¿sí?, hasta 7 nuevos residuos más, o sea que entonces tengo la unión de una glucosa, 7 nuevos residuos, o sea 8 residuos, y a partir de ese punto comienza a actuar la glucógeno sintasa. Aquí en este esquema se muestra la glucogenina, la tirosina, ¿sí?, que une al primer glucógeno, ¿sí? De nuevo, la glucosa siempre es UDP-glucosa, la forma activada, entonces tengo la primera reacción de una glucosa. La glucógeno sintasa forma un complejo con glucogenina, ¿sí? Acá se ve entonces, acá en arriba sería la glucogenina, y la de abajo la glucógeno sintasa, y comienza a elongarse, ¿sí?, la molécula hasta 8 residuos, ¿sí? Es decir, entran 8 UDP-glucosas y salen 8 UDPs, ¿sí? Perdón, 7, más una que tenía, 8 en total, y en ese momento es la glucógeno sintasa la que comienza a actuar y a elongar la molécula, ¿sí?, y ya luego la enzima ramificante puede comenzar a ramificar. Así que ese sería el núcleo y el comienzo de una nueva cadena de glucógeno. Acá se muestra lo que sería la tirosina con su OH activo, ¿sí?, glucogenina, 8 UDP glucosas, 8 UDPs, entonces ahora tengo glucogenina, 8 glucosas. Y ahora por acción de glucógeno sintasa y enzima ramificante, ¿sí?, y N-UDP glucosas y N-UDPs, voy a tener glucosa N, o sea, glucógeno, glucosa N con N residuos de glucosa. Como podemos imaginar, el metabolismo de glucógeno está sometido a un control hormonal, a un control estricto, ¿sí? O sea, sus enzimas son moduladas no solo alostéricamente, sino covalentemente, de forma que cuando una es activa, la otra es inactiva. Y esto está relacionado, es decir, tiene que ver con todo el organismo, por lo cual las hormonas tienen una función fundamental, en particular, ¿sí?, porque la enzima hepática, es decir, la síntesis y degradación a nivel hepático, que tienen que ver con la glicemia, ¿sí?, reciben señales que indican que deje de liberarse glucosa al medio interno, o comience a liberarse dependiendo de que la glicemia aumente o disminuya. Y esto va pasando a lo largo de todo el día. Al final de una comida, o es decir, al final de una comida, ¿sí?, va a aumentar la glicemia, y entonces lo que va a hacer el hígado es a quitar glucosa del medio, ¿sí?, del medio interno, y a favorecer la síntesis de glucógeno. Mientras que en momentos de ayuno, a lo largo del día, entre 2 comidas, por ejemplo, va a liberarse glucosa para aumentar la glicemia, y entonces los niveles de glucógeno, las reservas de glucógeno hepáticas, ¿sí?, van a estar variando todo el tiempo. El músculo esquelético, ¿sí?, va a tener que ver un poco con la actividad física, ¿sí?, el balance entre síntesis y degradación. Las enzimas son reguladas recíprocamente. Cuando uno es activa, la otra es inactiva.
Y acá es donde la modulación covalente cumple un rol importante, porque lo que yo tengo son transducciones de señal, y yo tengo fosforilaciones y desfosforilaciones, que yo fosforilando activo una enzima e inactivo la otra. En este esquema lo que se ve es el clásico esquema del primer y segundo mensajero. El primer mensajero, generalmente una hormona, y el segundo mensajero son pequeñas moléculas que indican dentro de la célula, ¿sí? Indican dentro de una célula que algo, ¿sí?, se tiene que activar o inactivar. Un segundo mensajero en este esquema es el AMP cíclico, el calcio es el otro segundo mensajero típico. Entonces acá este esquema lo que muestra es una hormona que es el glucagón, que es una hormona hiperglucemiante, ¿sí?, que tiene un receptor específico. Ese receptor es específico para el glucagón, es una enzima, es una reacción parecida a la de las enzimas, así como hay un sitio activo, hay un sitio en estos casos de unión específica, y acá está el glucagón. Esta unión genera un cambio a nivel del receptor que se transduce, ¿sí?, en G-proteínas que finalmente terminan activando en este esquema a la adenilato ciclasa. La adenilato ciclasa cataliza la ciclación, la formación de AMP cíclico. A partir de ATP se forma AMP cíclico. Y el AMP cíclico es un segundo mensajero. ¿Está bien? Hay una enzima acá, fosfodiesterasa, que inactiva al AMP cíclico, ¿sí?, porque favorece la hidrólisis del ciclo del AMP cíclico para formar AMP y lo inactiva. Quiere decir que esta reacción va a ocurrir únicamente si hay primer mensajero. Y esto es lo que se llama transducción de señal. La hormona nunca entra a la célula, en este caso porque son hormonas hidrosolubles, la hormona nunca entra a la célula, sino que le indica al receptor, ¿sí?, que se tiene que activar la adenilato ciclasa. Cuando desaparece la hormona de la sangre, entonces el AMP cíclico que hay acá únicamente va a tener como destino hidrolizarse y desaparece la señal, ¿sí? Entonces, lo que tengo acá es que el AMP cíclico activa a una proteinquinasa, modula positivamente una proteinquinasa. Y esta proteinquinasa, que en este caso es la proteinquinasa A, dependiente del AMP cíclico, esta proteinquinasa va a fosforilar más de una proteína, ¿sí? Algunas fosforiladas van a estar activas y otras inactivas. Entonces de esa manera yo prendo y apago a la vez una vía y la otra. Y lo que hago es que no se generen ciclos fútiles o ciclos que no me generarían ningún balance. Si prendo síntesis de glucógeno, apago degradación y recíprocamente. ¿Está bien? Estos sistemas de transducción de señal, aprovecho para decirlo ahora, ¿sí? Acá tengo lo mismo, adenilato ciclasa inactiva que pasa a activa, entonces cataliza la síntesis de AMP cíclico, que cataliza la activación que favorece, ¿sí?, la activación de una proteinquinasa. Esta proteinquinasa, ¿sí?, va a inactivar, a catalizar la fosforilación de una fosforilasa quinasa que sin fosforilar es inactiva y si se fosforila es activa. Y esa fosforilasa quinasa fosforilada o activa cataliza el pasaje de la fosforilasa B a fosforilasa A o forma activa. ¿Está bien? Entonces, estos sistemas de traducción de señal, donde este es el primer mensajero y este es el segundo mensajero, tienen además la maravillosa propiedad de la amplificación. Es decir, que en general son respuestas amplificadas cada paso, ¿sí? No es que una adenilato ciclasa forma un AMP cíclico, sino que activo una molécula y hay miles, digamos, de moléculas de AMP cíclicos se forman, que a su vez van a activar un gran número de proteínas, que a su vez, o sea que este es un sistema que se amplifica, lo vamos a ver más adelante en otros cursos, pero que entonces tiene esa ventaja. Y es de on-off, en el sentido de que cuando desaparece la hormona, en este esquema adrenalina o glucagón, cuando desaparece, ¿sí?, entonces se apaga. La adrenalina, ¿sí?, es un efector que funciona, que funciona, es decir, es muy popular y la conocemos frente a un estímulo de susto, por ejemplo, de estrés, de huida, etc. Hay una liberación de adrenalina que lo que va a favorecer es, entre otras cosas, un metabolismo importante de degradación de glucosa para formar ATP
a nivel del músculo, ¿sí? El glucagón, por otro lado, es una hormona hiperglucemiante, la vamos a imaginar, ¿sí? Lo que va a participar de la glicemia va a ser el hígado. Entonces lo vamos a imaginar, ya podemos intuir, y vamos a ver luego en integración del metabolismo, que el glucagón, ¿sí? Va a participar de este proceso a nivel hepático. Entonces, como decíamos, el glucógeno y su metabolismo están sometidos a un control hormonal estricto por modulación covalente. Entonces recordemos, acá lo que tengo es una fosforilasa quinasa inactiva, que está desfosforilada, y activa cuando está fosforilada. ¿Y qué es lo que hace cuando está fosforilada? Es activa, cataliza el pasaje de fosforilasa B a fosforilasa A, que es activa. Así que la fosforilasa veía que aparte, es decir, aparte de ser modulada covalentemente y tener formas T y R como vimos previamente, es modulada covalentemente. ¿Está bien? O sea que es modulada alostéricamente y covalentemente. Entonces recordemos, la forma B es inactiva y la forma A es activa, fosforilada es activa. O dicho de otra manera, ¿sí? La fosforilación, ¿sí? La fosforilación estimula, en este caso la enzima, estimula la degradación del glucógeno. Es decir, que estaría favorecida en casos que se necesita glucosa, ya sea para contracción en el músculo esquelético o para aumentar la glicemia a nivel hepático. Y ahora vamos a mirar este esquema. Tengo la proteína quinasa y la fosforilasa B quinasa catalizan la fosforilación de la glucógeno sintasa y de la glucógeno fosforilasa. Así que entonces yo tengo la fosforilación, pero en el caso de la glucógeno sintasa, la fosforilación implica inactivación, en realidad disminución de la actividad. Y en el caso de la glucógeno fosforilasa, se activan. Es decir, que una misma modulación covalente lo que me inhibe es la síntesis de glucógeno y lo que me estimula es la degradación del glucógeno. Y recíprocamente la desfosforilación catalizada por estas enzimas, ¿sí? Desfosforila glucógeno fosforilasa y glucógeno sintasa. Pero la glucógeno sintasa desfosforilada es activa, mientras que la glucógeno fosforilasa desfosforilada es inactiva. Es decir, que acá está favorecida la síntesis, ¿sí?, de glucógeno. Y como vimos antes que esto es a partir de estímulos, de traducción de señal, a partir de un primer mensajero denominado hormona, la adrenalina y el glucagón, ¿sí?, favorecen, ¿sí?, la fosforilación, o sea, la inactivación de la síntesis y la activación de la degradación, que sea que adrenalina o glucagón favorecen glucogenólisis, mientras que la insulina favorece glucogenogénesis. Vamos a volver sobre esto. El hígado es rico en receptores para glucagón y libera glucosa para mantener la glicemia. El músculo es rico en receptores para adrenalina, ¿sí?, y entonces favorece la liberación de glucosa a nivel intracelular para mantener la glucólisis muscular, ¿sí? También tiene receptores para insulina, para aumentar la captación de glucógeno y favorecer una disminución de la glicemia. Los eritrocitos, ¿sí?, y el cerebro carecen de receptores para insulina, o sea, son independientes, ellos van a captar, ¿sí?, porque solo pueden comer, entre comillas, glucosa, ¿sí?, los eritrocitos y el cerebro, excepto en casos de ayuno prolongado, que el cerebro podría cambiar su metabolismo hacia cuerpos cetónicos. Bueno, acá se muestra un esquema del sistema Porta, donde lo que yo tengo es que hay una conexión directa, hay un sistema que conecta directo páncreas, ¿sí?, con hígado, es decir, que el glucagón y la insulina producidos en el páncreas, ¿sí?, a nivel del páncreas, ¿sí?, que el páncreas, como ustedes saben, es exócrina y endócrina, ¿sí?, va directamente a través de un sistema específico, ¿sí?, al hígado. Y lo que se muestra en esto es lo que les comentaba yo, que el pool de glucógeno, ¿sí?, y contenido de glucógeno varía en el hígado, varía a lo largo de un día, ¿sí? Es decir, yo me levanto y tengo entonces
una reserva alta de glucógeno, digamos casi, o sea, casi 200 gramos, ¿sí? Eh, que posteriormente a lo largo del día va disminuyendo y luego del almuerzo aumenta, disminuye, ¿sí? Y durante el sueño, ¿sí? aumenta esta reserva, etc. Así que entonces es una reserva que va oscilando a lo largo del tiempo y que está en constante recambio. Y bueno, y acá se muestran algunas enfermedades que tienen que ver con alteraciones en el depósito de glucógeno, ¿sí? Que bueno, después lo podrán ver en la presentación a modo de la relevancia de algunas enfermedades de esta vía y cómo algunas enfermedades genéticas afectan lo que es la regulación de la glicemia, las acumulaciones de glucógeno, etcétera, ¿sí? Y incluso el funcionamiento hepático. Bueno, muy bien, eso es todo. Seguimos posteriormente, vamos a ver algunos temas de estos, vamos a retomarlos desde otro enfoque con integración del metabolismo. Muchas gracias.